Tenemos un tema que le hemos titulado ¿Cómo está tu matrimonio? Y bueno, pues tiene el objetivo de hacer un pequeño alto en lo que llevamos, en lo que hemos avanzado y poder hacer un análisis, un diagnóstico o como un examen inclusive de nosotros, de cómo hemos ido avanzando Sí. en nuestra relación como matrimonio. Y como les decía, pues tiene el objetivo de que analicemos dónde estamos parados hoy en nuestra relación con Dios y por supuesto con nuestro matrimonio. Y en caso necesario, bueno, pues es estar a tiempo todavía, mientras tengamos todavía vida aquí en la tierra, pues tener la oportunidad todavía de poder corregir conforme a los principios que Dios estableció para el matrimonio. Y bueno, miren, cuando hablamos de examinar, estamos refiriéndonos a poder aprobar o evaluar nuestros avances. Es un tema que en general no nos gusta, debido a que no nos gusta que nos evalúen, no nos gusta que nos revisen, Los no, exámenes no no nos nos gustan gusta. los exámenes, no sé a cuántos llegaban contentos ahí a sus exámenes, o cuántos llegaban ya sabiendo el resultado, porque muchos ya sabían lo que iban a sacar en el examen, ¿no? Si es que estudiaron o si es que no habían estudiado, ¿no? Y miren, pero se dice que lo que no se puede evaluar o medir, tampoco se puede mejorar. Entonces, por ahí va nuestra. Miren, las empresas en general establecen mecanismos para evaluar el desempeño de su personal, ya sea a través de medir los resultados de productividad, de ventas o de cualquier otra acción, o de encuestas, ya sea directas o a través de terceros que puedan dar un resultado acerca de cómo se está avanzando. En otras palabras, examinando las acciones que hemos hecho en nuestro matrimonio. Y aquí, como dijo el rey David, ahí en el Salmo 139, versículo 23 al 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí David hace un pequeño alto en su vida y le dice a Dios que examine todas las partes que había en su ser, en su corazón, y que precisamente le corrigiera aquellas para mejorar y poder avanzar hacia la vida eterna. Cuando permitimos que Dios vea en lo profundo de nuestro ser, podemos comprobar si lo que hacemos es agradable para el Señor. Ahí en Efesios 5:10, mire, hay un versículo que queremos compartir con ustedes y que nos gustó mucho, sobre todo el mensaje que tiene. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí la palabra comprobar pues tiene su significado: aprobar, examinar, tener la certeza de lo que es, cómo tiene que ser mediante una demostración, una prueba o examinando. En otras palabras, es determinar si una cosa es genuina. Entonces, comprobando, podríamos ir comprobando, es aprobar, examinar, tener la certeza de, de lo que es agradable para el Señor. Y aquí la palabra Señor es una palabra que en el griego es kurios y que significa supremo en autoridad, el soberano. O sea, comprobando lo que es agradable para el supremo, para el soberano, en este caso Así para es, Dios. así es. Bueno, y la sugerencia de Pablo aquí es que tenemos que comprobar, tenemos que examinar, evaluar y aplicar lo que es agradable pues al Señor. Y pues en el Salmo 119, verso 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Verso 60, me apresuré y no retardé en guardar tus mandamientos. Y aquí el salmista hace un examen de conciencia y toma la decisión de ser diligente y guardar los mandamientos, guardar, hacer la palabra de Dios. En Lamentaciones 3, verso 40 también nos dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y asimismo nosotros tenemos que considerar pues nuestros caminos, ver cómo está nuestro matrimonio. Y pues para esto vamos a exponer 8 preguntas
con la idea de examinar a la luz de la palabra de Dios y ubicar pues cómo estamos y cómo está nuestro matrimonio, cómo hemos avanzado. Mire, yo no los voy a calificar, así es que de sus respuestas usted ahí póngase una palomita ahí con su esposa o cada quien y miren, ustedes al final pues evaluar esas preguntas que queremos exponer y es para todos. Y usted sabrá al final si sacó una calificación aceptable o si su calificación le falta. Lo importante aquí es que empecemos y vayamos en camino cada día a ser mejores, a ser perfeccionados. Y como somos cabeza, pues vamos a empezar con los varones. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, está bien. Bueno, miren, la primera pregunta es, ¿amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios a través del apóstol Pablo establece este mandamiento para el varón y la pregunta es básicamente ¿qué tanto como varones hemos luchado contra nuestro yo para beneficio de nuestra esposa? Aunque a veces usted diga, pues, oye, es que tú no conoces a mi esposa. Pues no, yo no necesito conocerla, Dios la conoce y usted la conoce más que cualquiera porque de su relación ahí. Y pues como dice por ahí el dicho, pues cada quien conoce la carga que lleva, como el Pípila era el único que sabía cuánto pesaba para él esa roca que traía, ¿no? Así es que, pues en ese sentido, pues usted conoce y todo lo demás, pero la pregunta, ¿amas a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia? Y la segunda pregunta dice, ¿tratas a tu esposa con sabiduría? El apóstol Pedro lo señala de esta forma en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, como varones hemos sido sabios para entender a nuestra esposa, sabiendo que ellas son coherederas de la gracia de la vida y para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Tal vez usted ha estado orando y dice, es que yo no siento que Dios me conteste, o tal vez no siento que Dios responda a mis oraciones. Bueno, pues quizás este sea un punto para reflexionar y ver si estamos amando con sabiduría a nuestras esposas. Y aquí pues yo no sé si usted ya lleva 2 palomitas o 2 tachecitos todavía, no sé, ¿no? Pero bueno, vamos a ver una tercera. Dice, ¿eres cabeza de tu matrimonio y de tu hogar? En Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí hemos sabido ser cabeza al tomar nuestra responsabilidad, cuidando de nuestra esposa, no solo en la parte material, sino también en lo espiritual. Y aquí no estamos hablando de que seamos cabeza porque Dios tenga preferencia por nosotros, sino porque Dios estableció un orden y nos dio la responsabilidad como varones de ser la cabeza en nuestro hogar y de poder ministrar a nuestra esposa, a nuestros hijos o lo que tenemos y obviamente apoyándonos del consejo también que tu esposa te pueda acercar. Y bueno, y con esa pregunta pues también no sé si palomita, ustedes saben, ¿no? Pero bueno, ahora le toca el turno a la mujer. A las mujeres, a ver, chicas. Pregunta número 4. ¿Respetas a tu marido? A ver, hermanas, pónganse su palomita si usted respeta a su marido. Miren, Efesios capítulo 5, versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí la Biblia nos hace un exhorto para someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esto implica que cada uno debe tomar el lugar que le corresponde a cada uno de nosotros dentro del matrimonio, con el objetivo de tener una mejor comunión, una mejor armonía. Y en el orden de Dios, el rol que nos corresponde a nosotros
nosotras como esposas es el de someternos al liderazgo de nuestro esposo. Y en Efesios capítulo 5, verso 33 dice, la mujer respete a su marido. Y este es un mandamiento, no es si la mujer quiere, si la mujer puede. Ahí dice, la mujer respete a su marido. Y nosotros como esposas mostramos nuestro respeto, pues cuando lo valoramos, lo admiramos, cuando tenemos buena opinión de él dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa, ahí con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestras amistades. Nosotros tenemos que tener buena opinión de él en todo momento. También lo respetamos cuando estamos dispuestas a honrar la autoridad que Dios pues le dio a nuestro esposo, porque Dios lo vistió de autoridad con base a eso pues nosotros tenemos que someternos voluntariamente. Esa es una decisión que nosotras tenemos que tomar, que voluntariamente nos tenemos que someter y ser obedientes a la palabra de Dios. Póngase palomita, si usted respeta a su marido. Ahora, pregunta número 5. ¿El corazón de tu marido confía en ti? Mire, la Biblia nos habla de una mujer virtuosa. No nos da muchos elementos para identificar de quién está hablando. Sin embargo, sí nos da las características de que la hace ser una mujer virtuosa. En Proverbios capítulo 31, verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Verso 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. 12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y pues cuando nosotros como esposas buscamos el bien, hacer el bien a nuestro esposo, en consecuencia, él va a estar confiado, ¿verdad? Cada día. Claro. Y aquí hay algo bien importante que dice, todos los días, hacer el bien a nuestro esposo todos los días, no nada más algunos días o cuando nos trató bien o cuando quizá él hizo algo especial para nosotros, no, sino aquí dice la palabra de Dios, todos los días tenemos que buscar hacer el bien y en consecuencia él se va a sentir confiado. Ahora, pregunta número 6. Dice, ¿eres ayuda idónea para tu esposo? Póngase palomita. Bueno, Dios nos da la responsabilidad de ser ayuda idónea, ser esa esposa que apoya el liderazgo de su esposo, siendo esa contraparte que ayuda a equilibrar. Esto implica que tenemos que ser mujeres sabias, mujeres de buen entendimiento, para que podamos aportar ideas, opiniones, tomar buenas acciones y también poder hablar con nuestro esposo, aún ser sabias cuando queremos dar una queja, ¿verdad? Cuando nos estamos dirigiendo a nuestro esposo, tenemos que ser sabias para que podamos ser esa ayuda idónea. Y pues si nos falta sabiduría, pues hay que pedírsela a Dios. En Santiago capítulo 1, verso 5 nos dice que si somos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios y que Él nos da la sabiduría en abundancia y sin reproche. Y en Efesios capítulo 5, verso 33, bueno, sí, ese ya lo leímos, dice. Sí, ya. Es que quiere repasar otra vez. Por si... Sí, respete a su marido. Miren, pues, Okay. Hemos visto aquí algunos cuestionamientos y pues usted váyase evaluando, porque es bueno que nosotros podamos examinarnos, como decía el rey David, poder examinarnos en lo interior. Y ahorita vamos a exponer las siguientes preguntas, cuestionamientos, pero estos van dirigidas a ambos, a los dos, tanto al varón como a la mujer. Miren, la palabra de Dios nos exhorta a parecernos cada vez más a Cristo. El apóstol Pablo lo dice de esta forma en Efesios 5:1, dice, sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí la pregunta es, ¿estamos imitando a Dios en nuestro matrimonio? Bueno, nuestra vida personal, pues, tenemos que hacerlo también, y en nuestro matrimonio. Y aquí la palabra de imitar a Dios no se refiere a una persona en específico, sino a todo aquel que es nacido de nuevo. En nuestro caso, al esposo y a la esposa, ¿ya? Nacidos de nuevo. Y aquí, bueno, aquí vendría la primera situación. Si tu esposo o tu esposa no es nacido de nuevo, bueno, pues tienes que orar para que Dios haga la obra, y sobre todo, como dice la Biblia, pues ser ejemplo para que tu esposo o tu esposa se convierta. Y si estás escuchando y no eres nacido de nuevo, bueno, pues es el primer paso que Dios pide para que estemos bajo su protección, bajo su cobertura, que podamos ser nacidos de nuevo, nacidos de Él. Dice, estamos procurando imitar a Cristo en la forma en que Él nos enseñó y nos dejó ejemplo. Ya hemos comentado que con el paso del tiempo nos vamos pareciendo cada vez más con aquel o aquella con la cual convivimos. Usted se debe de acordar sabe que con el paso del tiempo nos vamos pareciendo ya tanto con la persona que convivimos, con nuestra esposa o con quien convivamos más, y vamos tomando similitudes, a veces de la forma de expresarnos, a veces de algunos gestos. Inclusive aquí ya se están aprendiendo mis chistes malos que ya les está gustando, entonces hasta eso, miren, también ya estamos avanzando. Entonces nos estamos pareciendo a Cristo. El apóstol Pedro, ¿cómo lo identificaron? Cuando él ¿se acuerdan que cuando llevaron a Jesús preso, y el apóstol Pedro iba atrás, escondido, observando? ¿Cómo lo identificaron? Alguien le dijo, oye, es que tú hablas como él. Y de esa manera es como identificaban a sus discípulos. Entonces nos estamos pareciendo cada vez más a Cristo. En Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es el vínculo perfecto, no olvidemos esa parte, y como hijos de Dios debemos proyectar ese amor, el amor ágape que con el cual nos amó Dios, el amor que todo lo puede, todo lo cree y todo lo soporta. Y ahí en 1 Corintios capítulo 13, del 1 en adelante, usted puede leer más acerca de las características del amor y con la cual Dios nos amó a lo sumo, ¿no? Sí, así es. Y también en Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y pues en la medida que conocemos pues más a Jesús y que permitimos que Él gobierne en nuestras vidas, vamos a manifestar su carácter. Jesús es nuestro ejemplo por excelencia, y cuando nosotros aplicamos en nuestro matrimonio mansedumbre, la humildad, vamos a permitir que haya ese descanso. Y en todo momento cuando estemos juntos, ¿verdad? Aún también cuando hay algunas diferencias también, ¿verdad? Si hay esa humildad, si hay esa mansedumbre. Y también en Juan capítulo 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y pues recordemos ese ejemplo de humildad cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Y nosotros estamos dispuestos a lavar los pies de nuestro esposo o de nuestra esposa? Y pues no hablando pues en el sentido literal, sino en nuestras acciones cotidianas. Por ejemplo, aplicando el amor, la humildad, el perdón, ¿verdad? Perdonarnos unos a otros, la justicia, la misericordia. Y todos estos elementos que sin duda van juntos. Y Dios nos amó, se humilló y nos perdonó y aplicó su justicia, pero con misericordia. Con misericordia. Igual también nosotros tenemos que hacer como Él nos ha mandado. Si somos imitadores de Cristo. Y la número 8 de las preguntas que hoy íbamos a cuestionar, en forma de cuestionarnos a todos,
Dice, estamos practicando la intimidad en toda su extensión, o sea, en cuerpo, alma y espíritu. En Marcos 10, versículos 7 al 8 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Miren, Dios nos llama a la unidad, como dice Jesús en Juan 17, 11, para que sean uno, así como nosotros somos uno. No solo como en la parte física, la parte de lo que estamos hablando de la intimidad, sino en el sentido más amplio que tiene que ver con las tres áreas de nuestra vida, que es en lo emocional, tiene que ver con nuestra alma, donde están nuestras emociones, poder entender las emociones, los gustos, los sentimientos, los deseos, etcétera, todo lo que tiene tu contraparte, tu esposa o tu esposo, o en la parte espiritual, nuestra relación con Dios, que podamos juntos buscar a Dios, consagrarnos. Y claro, también sin dejar a un lado lo que es la parte física, que tiene que ver con la parte sexual, que Dios lo reservó para el matrimonio, y ahí está, para que también de esa manera se disfrute lo que Dios nos ha dado. Y definitivamente el matrimonio requiere trabajo y cuidado de ambas partes, de los dos, para crecer y madurar en esa unidad, en esa intimidad que va más allá de lo que muchas veces consideramos nada más en la parte física. Y miren, cada acción que emprendamos afectará positiva o negativamente nuestro matrimonio. Por lo tanto, busquemos la armonía, la amistad entre el esposo y la esposa, trabajar en la confianza, pero sobre todo que Dios sea el centro de nuestras vidas, sí, y de nuestro matrimonio, siendo fieles a su palabra, al pacto que hicimos como matrimonio delante de nuestro Dios. Sí, así es. Y pues estas preguntas nos hacen reflexionar a la luz del Evangelio cómo está nuestra vida y cómo está nuestro matrimonio. Y pues en el transcurso de estos temas que vimos, hemos aprendido a establecernos en la palabra de Dios y conocer los principios bíblicos en relación pues al matrimonio. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con esta palabra? Con toda esta palabra que hemos recibido y con esta instrucción que Dios nos ha dado. Y pues a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver nuestra condición, podemos ver cómo está mi matrimonio. La palabra de Dios es como un espejo que refleja cómo está hoy nuestro matrimonio. Y mire, los mandamientos de Dios tienen la finalidad de dar gloria a Dios y bendecir nuestras vidas. Es para el bien de nosotros. Nosotros no tenemos que ver los mandamientos como una imposición. O como carga. Por el contrario, es para el bien de nosotros. Primero, darle gloria a su nombre de nuestro Dios y también para nuestra bendición. Y en Juan capítulo 14, 15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y esto nos habla pues de obediencia. Y en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Que nosotros podamos ir a la iglesia y cantemos y proclamemos su nombre y digamos, Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos está diciendo en su palabra. No estamos cumpliendo los principios establecidos de Dios en el matrimonio, como lo vimos en estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo salimos? ¿Salimos aprobados o salimos reprobados? Porque aquí dice la palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Pues que Dios nos ayude a examinar y a evaluar nuestro matrimonio. Mire, en ocasiones Dios permite situaciones en nuestras vidas, ya sea una prueba, una enfermedad, una situación difícil, con el propósito de perfeccionarnos en Él y perfeccionar nuestro matrimonio. Y en cuanto sucede eso en nuestras vidas, cuando hay una prueba, hay una enfermedad, una situación difícil, tenemos que alinearnos en la palabra de Dios y hacer
pues lo que Él nos pide. Miren, pues no sé cómo salió usted en su reflexión, que Dios examinara y de esta manera que examinara su vida, su matrimonio. Pues decirle que si usted considera una calificación, pues tuvimos 3 preguntas para el varón, 3 para la mujer y 2 que fueron para ambos. Entonces, si usted de esas 5 necesita mínimo 3 para sacar 6. De panzazo. De panzazo. Pero Dios no quiere panzazos, Dios quiere excelencia. Sí. Entonces, pues usted analice cómo está nuestra vida. El objetivo no es cuestionarnos, no es señalar tampoco, porque Dios no nos llamó para eso, pero sí es que podamos juntos evaluar y ver cómo está. Comentarles que los temas que hemos compartido, pues usted puede revisarlos ahí en la página que se tiene. Usted puede consultar ese y otros temas que le pueden ayudar para mejorar también conforme a la palabra de Dios, ir mejorando. Y yo quisiera estar concluyendo nuestra reunión de esta noche con estas 2 reflexiones también. Miren, definitivamente cualquier acción que hagamos en pro de mejorar nuestra relación, nuestro matrimonio, será algo agradable para el Señor. Uh-huh. Sí, lo que veíamos en Efesios 5:10, considerando lo que es agradable para el Señor. Cada cosa que usted emprenda, siendo más humilde, tratando mejor a su esposo, a su esposa, respetando, amando, siendo la cabeza, apoyando, siendo ayuda idónea. Cada acción que usted haga para su matrimonio va a ser algo que es agradable para Dios, que Dios lo va a ver bien y que Dios va a apoyar esas decisiones y también a fortalecerlo. Si es una parte nada más la que quiere hacer esos pasos, bueno, Dios poco a poco va a trabajar con la otra parte para que solo usted sea ejemplo, de ejemplo de lo que Dios está haciendo en su vida para que pueda seguir. Y la segunda reflexión que queremos dejar es, hoy podríamos expresar, y bueno, aquí es una frase que usted conoce muy bien de Josué, y la pregunta sería, hoy podríamos expresar ante la sociedad y ante la iglesia, ante el pueblo cristiano, las palabras que Josué dijo ahí en Josué 24:15, que dijo al final, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La relación del matrimonio, su hogar, lo que usted tiene ahí precisamente es eso que le va a mantener para que su matrimonio siga adelante, su matrimonio crezca, se desarrolle, madure. Y en esos tiempos tan complicados para muchos jóvenes que van buscando el matrimonio, o para muchos que ya están ahí, pues están buscando ver un ejemplo de cómo seguir a un matrimonio para poder caminar hacia adelante. Pues no sé si tienes algún comentario. Pues sí, que como matrimonio decidamos pues cada día establecernos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y guardar sus mandamientos, porque pues si realmente podemos decir Señor, Señor, pues tenemos que hacer lo que Él nos manda. Pues vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que no sabemos cómo salimos, fueron pocas preguntas, pudiéramos haber hecho una cantidad más amplia de preguntas, pero usted sabe cómo está su relación con Dios, y la idea de este mensaje era precisamente que pudiéramos reflexionar, hacer un alto y, como dijo el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y examíname y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Ahí. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu grandeza, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das aún de estar aquí. Hoy tenemos aún tu misericordia. Queremos pedirte, Dios, para que nos ayudes como matrimonios a poder avanzar, a poder hacer nuestras estas enseñanzas, estas palabras tuyas, poder crecer, y en aquello que hemos faltado, pues poder corregir y avanzar. Yo te pido por aquellos matrimonios que están luchando, que están esforzándose por avanzar en tu palabra, Padre, te pido para que los bendigas,
para que les des de tu gracia, de tu bondad y les ayudes a caminar conforme a tu palabra, conforme a lo que tú tienes establecido. Y para aquellos que no te conocen, te pedimos para que tú hagas una obra maravillosa en sus vidas, para que tú les muestres lo que es vivir sirviéndote, lo que es vivir bajo tu protección, bajo tu respaldo, bajo tu protección, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de ellos y te pedimos para que nos ayudes a seguir creciendo y a madurar en nuestro matrimonio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.